Aquel día se grabó a fuego como la pesadilla simbólica de los Mets de Nueva York, un momento de quiebre donde el club se enfrentó a la cruda verdad de su desintegración interna. El instante en que los Dodgers de Los Ángeles anunciaban formalmente la adquisición de Edwin Díaz, sumado al hecho de que, simultáneamente, Pete Alonso se enfundaba en la camiseta de un nuevo destino, lo decía todo. La cara de la ofensiva y el último bastión defensivo desaparecieron al mismo tiempo, llevando al club a una fase que ya no podía disimularse con la palabra reconstrucción. Esto no fue un ajuste ni una corrección, fue un colapso público y descarado. El momento exacto en que las distorsiones internas que la organización de los Mets había arrastrado durante años salieron a la superficie de golpe. En Los Ángeles, Edwin Díaz se paró en el podio con una expresión serena, demostrando una calma que contrastaba dolorosamente con el caos que dejaba atrás. Si bien reconoció que la decisión de dejar Nueva York después de 7 años no había sido fácil, inmediatamente después vino una realidad fría y cruel, una sentencia dirigida a su antiguo equipo. Vine aquí para ganar. Este equipo tiene todo para conquistar la Serie Mundial. Su conclusión era inamovible, a pesar de cualquier atisbo de emoción. Y para los Mets, esa única frase no fue un consuelo, sino una silenciosa declaración de guerra dirigida a una organización que había perdido el rumbo. Lo que hace esta escena aún más brutal es la magnitud de la inversión previa. Los contratos a largo plazo, por un total de $1,100 millones, arrojados a la ambición, a figuras como Bauer, que una vez se creyó que eran la encarnación del futuro del equipo, solo para terminar con resultados desastrosos y puestos de playoffs perdidos por poco. El poder económico no salvó la estructura y la ambición no pudo reparar las grietas. El día que Díaz puso rumbo al oeste, los Mets se vieron obligados a escuchar de frente el sonido de una desintegración que no se podía tapar con dinero. Durante su rueda de prensa en Los Ángeles, Edwin Díaz relató el proceso de su decisión de dejar a los Mets como una serie de eventos de efecto dominó que comenzaron a finales del año anterior, un quiebre que sintió desde la base. Primero, Brandon Nimmo puesto en la lista de posibles traspasos, seguido por la despedida de Pete Alonso, una figura icónica con más de 260 jonrones de carrera. Fue ese momento, con su ánimo hundido entre la desilusión y la duda, cuando se decidió a marcharse. Enfatizó que esto no era solo un intercambio de jugadores, sino una señal de que los cimientos del equipo comenzaban a resquebrajarse. Díaz también se refirió con franqueza a los problemas internos que existían en el camerino de los Mets, destacando la palpable tensión entre Bauer y Francisco Lindor, quienes, afirmó, apenas se dirigían la palabra. Lo describió como una guerra civil silenciosa que, sin que nadie lo notara, carcomía a todo el equipo y que se manifestaba en el terreno de juego. Sentía que en el campo los jugadores actuaban como seres humanos desprovistos de pasión, luchando solo por dinero y no por el espíritu de la competición. Al compararlos directamente con los Dodgers, Díaz destacó el abismo cultural, mencionando que con solo observar la forma en que los Dodgers y los Mets gestionaban la cohesión, se podía entender cuán contrastante era su espíritu colectivo. Incluso reveló que él mismo había intentado acortar la distancia entre Lindor y Bauer, buscando fomentar la unidad del equipo con celebraciones entusiastas. Sin embargo, al final tuvo que admitir que todo fue imposible. Esa sensación de impotencia fue la que marcó el cierre de su capítulo en Nueva York, abriendo el camino hacia una nueva historia con el uniforme de los Dodgers, lejos de la toxicidad que describía. Respondiendo a las declaraciones de Díaz, Francisco Lindor apareció en un programa de televisión nacional, mostrando un profundo descontento por la hemorragia de jugadores estrella que abandonaban los Mets. Para él, esto era una clara señal de que el problema del equipo no radicaba únicamente en los salarios, sino en el deterioro drástico de la atmósfera colectiva. Lindor señaló que cada vez más jugadores sentían que carecían del sentido de unidad necesario dentro del club.
Enfatizó que los jugadores excelentes pueden comprarse con dinero, pero el espíritu de equipo es invaluable, y si la situación no mejoraba, la siguiente temporada de los Mets estaría destinada al caos. De manera crítica, Lindor también se refirió directamente a Bauer, adoptando un tono de reproche. Argumentó que Bauer nunca fue el tipo de jugador que lidera un equipo desde el frente, ni siquiera en sus días con los Yankees, y que su mentalidad de ser el centro dificultaba que los jugadores a su alrededor se unieran genuinamente. Lindor lo definió como una diferencia fundamental entre ser una estrella individual y ser una fuerza que impulsa a todo el equipo hacia adelante, señalando que esta inestabilidad mental era letal en el clima actual del club. Viendo más allá en su análisis, Lindor mencionó el pasado, cuando los Mets intentaron superar la oferta de Shohei Ohtani con términos contractuales que en papel parecían ligeramente superiores a lo que ofrecieron los Dodgers a Bauer, pero que esa comparación en sí misma era absurda. Ohtani no solo ofrecía una capacidad abrumadora en el montículo y en el plato, sino también una exposición mediática y un valor de patrocinio inigualables. Lindor analizó que esa influencia fue el factor decisivo por el que muchos jugadores, como Yoshinobu Yamamoto, eligieron a los Dodgers. La paradoja, apuntó Lindor, es que mientras Bauer se quedaba, otras estrellas y jugadores clave se iban, una contradicción que dejaba claro el enorme contraste entre los caminos elegidos por cada franquicia. A la ola de críticas se sumó Pete Alonso, quien tras marcharse a los Orioles, echó más leña al fuego con una entrevista brutalmente honesta. Recordó que advertencias similares ya habían sido expresadas por Lindor en televisión. Según Alonso, el colapso de los Mets no era un problema de habilidad o talento puro, sino que se originaba en el comportamiento y la retórica egocéntrica de Bauer, y la inacción de la directiva, que no supo o no quiso controlarlo. Alonso afirmó que este problema no era nuevo, mencionando que Bauer había sido una figura problemática tanto con los Padres como con los Yankees. Hizo especial hincapié en la falta de liderazgo y en cómo se ignoraron las advertencias. Incluso reveló que Aaron Judge había advertido a los Mets que el valor de Bauer no superaba los $150 millones en 15 años, pero la directiva hizo oídos sordos. El resultado fue, según Alonso, que el equipo se colocó una bomba gigante en el centro de su alineación. Para Alonso, esto no era un error de juicio de un individuo, sino un fracaso estructural de toda la organización. El jugador concluyó que Bauer había destruido todo mediante una reacción en cadena. Su contrato masivo creó una presión financiera que forzó la salida de otros jugadores clave, y sus comentarios y críticas difundieron el descontento por todo el camerino. Como resultado, el espíritu de equipo colapsó. Los jugadores desilusionados optaron por marcharse, y lo único que quedó fue frustración y confusión. Finalmente, Alonso se posicionó sin ambigüedades, sentenciando que el valor que Bauer aportó a los Mets fue negativo y que solo trajo dificultades, cerrando con una frase corta pero contundente: «No lo necesitamos». Mientras la liga asimilaba estas confesiones, comenzaron a circular rumores escalofriantes. Se decía que Francisco Lindor había contactado al propietario, Steve Cohen, insinuando la posibilidad de un traspaso como opción para su futuro. Normalmente, la solicitud de traspaso por la cara de la franquicia sería negada de inmediato, pero esta vez fue diferente. Los Mets mantuvieron un silencio absoluto. Ese silencio fue la prueba de que el club ya se encontraba en una situación de emergencia, con su figura principal buscando una salida y la organización incapaz de retenerlo por la fuerza. La cohesión institucional se estaba desmoronando, no era ya un rumor, sino la realidad palpable de un club en caída libre. En ese vacío narrativo, otro nombre comenzó a dominar los medios: Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers. Conocido por su racionalidad extrema y su enfoque en la victoria, la especulación de que estaba en contacto con Lindor se propagó por todos los programas deportivos de Estados Unidos.
Se mencionaba el rendimiento defensivo inestable de Mookie Betts en el campo corto y el hecho de que Betts mismo había considerado un regreso a los Red Sox en el pasado. Estos fragmentos, al unirse, hicieron que la posibilidad de un Lindor en Dodger Stadium se sintiera sorprendentemente real. En Fox, David Ortiz ofreció una perspectiva cultural sobre la crisis. Si bien es natural que las estrellas actúen como tales, advirtió que cuantos más grandes nombres se agrupan, mayor es el riesgo de desequilibrio interno. Según Ortiz, el núcleo del problema no es el talento, sino la humildad que los jugadores estrella mantienen por el bien del equipo. Destacó que el éxito de los Dodgers, a pesar de tener tantas estrellas, se debe a que practican esta humildad a la perfección. Puso a Aaron Judge como el ejemplo paradigmático de un ser humano maravilloso, argumentando que esa calidad humana es lo que separa a las verdaderas superestrellas de las demás. Ahondando en el análisis de la reacción en cadena, Ortiz regresó al punto de partida, afirmando que todo había comenzado en verdad con Ohtani. La presencia de Shohei Ohtani no solo fue un refuerzo, generó un efecto de atracción gigantesco. Ohtani influyó en la adquisición de Tyler Glasnow. Yamamoto se unió al equipo a pesar de no haber considerado a los Dodgers inicialmente. E incluso Blake Snell expresó su deseo de unirse a la organización al ver al equipo ascender a la cima mundial. Ortiz describió a los Dodgers no solo como un equipo ganador, sino como una dinastía en crecimiento, un lugar donde todas las estrellas desean alinearse. La aspiración de jugar en un equipo que es fuerte y respetado a la vez, y el deseo de codearse con un unicornio como Ohtani, transformó a los Dodgers en un sistema que atrae a los mejores talentos. Ortiz diferenció claramente entre comprar talento con dinero y construir un equipo. Si bien se puede atraer a los jugadores con grandes sumas, la verdadera dificultad reside en mantener la cohesión. Enfatizó que la unidad en el camerino, la presencia de veteranos con liderazgo y la atención minuciosa de la dirección son los cimientos para una estructura sostenible. Al ser preguntado si a los Mets les faltaban estos elementos, Ortiz se mantuvo cauteloso, pero señaló que no es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana. Concluyó con una observación impactante. Muchos jugadores que llegan a la Serie Mundial, tanto en los Dodgers como en los Mets, dicen que son realmente felices, ya que la capacidad de luchar en esos equipos les proporciona una verdadera sensación de satisfacción, no solo una victoria. El interrogante que queda al final de esta historia es si Steve Cohen continuará eligiendo el silencio o si tomará la decisión de cortar por lo sano. Manteniendo a Bauer en el centro del huracán, los Mets no solo verán cómo sus resultados se estancan. El éxodo de jugadores, la guerra civil latente en el camerino y la pérdida de esperanza en el futuro se están uniendo como presagios de una debacle total. Si no se actúa ahora, la caída no será gradual, sino abrupta e irreversible. El mayor peligro en la gestión de un equipo es reconocer un problema y posponer su solución. Y, al dejar ambigua la situación de Bauer, los Mets se están autoproclamando un equipo que expulsa a sus estrellas. La confianza, un valor que no aparece en las estadísticas, se está erosionando, y no hay cantidad de dinero que Cohen pueda usar para llenar ese vacío. El mensaje de esta historia es que los síntomas ya no son rumores, sino realidades. Los Mets alguna vez fueron al menos un equipo combativo, pero ahora nadie puede decir quién es el líder ni cuál es el destino. Si no hay un cambio de rumbo, la próxima temporada no será de reconstrucción, sino de colapso crónico. La elección es clara: enfrentar el problema de Bauer y reconstruir el orden organizacional, o dejarse llevar por la corriente y hundirse. El próximo movimiento de Cohen no será solo una decisión de personal. Será el punto de inflexión que determinará si los Mets son una organización recuperable, o si están destinados a presenciar su propia ruina. Una respuesta que se manifestará de forma innegable en los resultados de la próxima temporada. Para los Mets de Nueva York, aquel día se convirtió en la encarnación de una pesadilla simbólica. El mismo instante en que los Dodgers de Los Ángeles anunciaron formalmente la adquisición de Edwin Díaz,
toda la narrativa de la reconstrucción se derrumbó al ver a Pete Alonso enfundarse el uniforme de los Orioles en una nueva ciudad, un hecho que lo decía todo. El rostro de la ofensiva y el último baluarte de la defensa desaparecieron simultáneamente, marcando una etapa que ya no podía disimularse con palabras vacías. Aquello no era un ajuste, ni una corrección. Era un colapso público y descarado, el momento culminante en que las distorsiones que la organización de los Mets había arrastrado durante años salieron a la superficie con una furia incontrolable. En Los Ángeles, Díaz se paró ante el podio con una calma desconcertante. Si bien admitió que la decisión de dejar Nueva York, donde había pasado 7 años, no fue sencilla, la frase que siguió inmediatamente fue una realidad fría y brutal. Vine aquí para ganar. Este equipo lo tiene todo para conquistar la Serie Mundial. Su conclusión era inquebrantable, despojada de sentimentalismos, y para los Mets no significó un consuelo, sino más bien una declaración de guerra silenciosa dirigida a una organización que había perdido por completo su rumbo. Lo que hacía esta escena aún más cruel era el fantasma de la gigantesca inversión económica realizada en el pasado. Los contratos a largo plazo que ascendían a miles de millones, alguna vez considerados el estandarte de la ambición del club, solo dejaron tras de sí un resultado nefasto y un asiento en los playoffs perdido en la carrera por el comodín. El músculo financiero no pudo salvar la estructura y la ambición no logró reparar las grietas internas. El día en que Díaz dio la espalda a la costa este, los Mets fueron forzados a escuchar, de frente, el sonido de una ruina que el dinero no podía reparar. En su rueda de prensa de presentación con los Dodgers, Edwin Díaz detalló cómo su decisión de abandonar los Mets fue el resultado de una serie de eventos que se sintieron como un efecto dominó que comenzó a finales de año. Cuando Brandon Nimmo se vio envuelto en rumores de negociación y posteriormente Pete Alonso, un símbolo con más de 260 jonrones, se despidió, la mezcla de frustración e incertidumbre en Díaz se hizo abrumadora, consolidando su determinación de irse. Él enfatizó que aquello no fue un simple intercambio de jugadores, sino una señal inequívoca de que los cimientos mismos del equipo se estaban resquebrajando. Díaz también fue directo al referirse a los problemas internos del clubhouse de los Mets, describiendo una tensión tan palpable entre el centro de la controversia, el jugador que había provocado la salida de Alonso, y Francisco Lindor, que apenas se dirigían la palabra, un estado que él denominó una guerra civil silenciosa. Reveló cómo este conflicto invisible había estado carcomiendo a todo el equipo, y sintió que en el campo los jugadores actuaban como seres desprovistos de emoción, luchando solo por el cheque y no por la pasión del juego. Al trazar una comparación directa con los Dodgers, Díaz enfatizó la diferencia cultural, afirmando que solo con ver cómo ambos equipos manejan sus heridas se podía entender el contraste en su espíritu colectivo. Aunque admitió haber intentado mediar en el pasado para acercar las posturas de Lindor y el hombre en el centro del problema y fomentar la cohesión, finalmente tuvo que aceptar que todo fue imposible. Esa sensación de impotencia fue lo que le hizo cerrar su capítulo en Nueva York y empezar una nueva historia bajo el uniforme de los Dodgers.